Posibles negociaciones entre Diosdado Cabello y Estados Unidos, o eso es al menos lo que dice Jesús Romero, exmilitar norteamericano. Atención porque, según afirmó en las últimas horas Romero, Diosdado Cabello estaría negociando una posible entrega a las autoridades de Estados Unidos a cambio de una reducción de condena, buscando un posible acuerdo de cooperación. Es la versión, repito, de Jesús Romero, una persona que ha formado parte del ejército de Estados Unidos. Escucha. Yo he visto un cambio en el comportamiento de Diosdado Cabello que me dice a mí, ya hubo una negociación entre el Departamento de Justicia y Diosdado Cabello. Yo estoy seguro de que en algún momento él se dio cuenta de que si no participaba activamente en este cambio, él iba a ser uno de los objetivos letales. Entonces se consiguió finalmente la negociación con sus abogados y posiblemente esté participando de una manera que se pueda utilizar para la negociación de minimizar la condena. Natalia Cabrera, periodista permanente en ETN24, en Estados Unidos, en Washington. ¿Tiene sentido la teoría de Jesús Romero? Desde luego que tiene sentido, por supuesto que Diosdado de pronto ya estaba sintiendo que iban caminando detrás de él estas visitas de la CIA a Caracas y que en cualquier momento la iba a traicionar Delcy Rodríguez, o sea, o tiene que colaborar y seguir las instrucciones que ha dado vehementemente Estados Unidos o pues sigue para una cárcel aquí en Nueva York. Vamos a oírlo de nuevo. La versión ya la comentamos con los panelistas de Club de Prensa de Jesús Romero, quien fue oficial de inteligencia naval de los Estados Unidos de América, dijo esto. Yo he visto un cambio en el comportamiento de Diosdado Cabello que me dice a mí, ya hubo una negociación entre el Departamento de Justicia y Diosdado Cabello. Yo estoy seguro de que en algún momento él se dio cuenta de que si no participaba activamente en este cambio, él iba a ser uno de los objetivos letales. Entonces se consiguió finalmente la negociación con sus abogados y posiblemente esté participando de una manera que se pueda utilizar para la negociación de minimizar la condena. Manuel Aguilera, director de República USA, ¿está negociando Diosdado Cabello con el Departamento de Justicia? Tiene sentido. O sea, vamos a ver, la figura de Diosdado Cabello es una piedra en el zapato de esta transición. O sea, no se entiende. Es difícil de entender el papel de Delcy, pero uno puede llegar a entender que Delcy es una figura de dentro del régimen que Estados Unidos está utilizando para liderar esta transición. Pero claro, la figura de Diosdado, alguien tan, por utilizar una palabra tan bocón, tan bravucón, una persona que hace declaraciones fuertes, muy relacionado con la represión de la dictadura en distintas fases, que ha tenido distintos puestos en los que ha manejado, con relaciones con el ejército, con relación directa con el cártel de los soles, con el enriquecimiento ilícito de militares, de personas civiles del gobierno, del tráfico de drogas. No puede ser, no es estético para esa transición la aparición de Diosdado Cabello. Dicho esto, creo que tiene que haber una negociación que le lleve a algún lado. Yo no sé si es en los términos en los que se está detallando, pero una negociación tiene que haber. No sé si él admitiría una cadena perpetua o una pena como la que presumiblemente va a enfrentar Nicolás Maduro, que tiene toda la pinta de que se va a pasar la vida en prisión. Así que tiene sentido y hay que hacerlo. O sea, hay que darle salida a todos estos personajes. Yo lo llevo diciendo desde hace mucho. El triunfo electoral de Edmundo y María Corina no era compatible con que ya previamente no se hubiera negociado con todos los líderes de la dictadura. ¿Qué pasa si perdéis? Si perdéis, ¿a dónde vais? Evidentemente, sin haber negociado eso, pasó lo que pasó, que los líderes de la dictadura no admitieron la derrota y se quedaron. Ahora es el momento, ahora Estados Unidos tiene la sartén por el mango. Entonces, es un buen momento para llegar a un acuerdo con Diosdado, y ya cierro diciendo que ese acuerdo con Diosdado Cabello seguramente va a ser muy doloroso para muchos venezolanos. No va a ser tan duro y tan expeditivo, con una cárcel de cadena perpetua, con una condena
con esa justicia poética de que pagara por sus crímenes. Probablemente esa negociación no va a satisfacer a muchas de las víctimas y a muchos de los venezolanos que han sufrido los abusos de estos líderes de la dictadura. Pero, insisto, algo tienen que negociar y esa persona tiene que salir de la primera línea. Así que seguro que en unas semanas sabremos del destino de Diosdado Cabello. Tiene que salir, dice Manuel Aguilera, porque además fíjense ustedes en este cartel. No olvidemos ese cartel, que es la clave de todo. Aquí está. La recompensa por su captura. 25 millones de dólares. A veces se nos olvida que Estados Unidos tiene a Diosdado Cabello en búsqueda y captura. Lo que pasa, Natalia, que saben perfectamente dónde está. Por supuesto que saben dónde está. Entonces, claro, es un Por poco supuesto, paradójico. es paradójico que, pero es decir, si ya tienen la información sobre él, por eso es que tienen que, digamos, obligarlo a negociar, porque si no su salida es terminar también en una prisión aquí en Nueva York. Es que está considerado por Estados Unidos un auténtico criminal. Recordemos este comunicado que emitió en su día el Departamento de Estado sobre Diosdado Cabello. Cabello Rondón participó en una conspiración narcoterrorista corrupta y violenta entre el Cartel de los Soles, una organización venezolana de narcotráfico integrada por altos funcionarios venezolanos, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, designada como organización terrorista extranjera. Cabello Rondón coordinó con las FARC para llevar a cabo la conspiración narcoterrorista con el fin de transportar y distribuir grandes cargamentos de cocaína. Algunos de los crímenes que ha cometido, de los que es cómplice. Un comunicado del Departamento de Estado: 25 millones de dólares por su captura. Ofrecen, señor Bacotti, si lo entrega usted, se lleva 25 millones de dólares. Mi pregunta es si será necesario entregarlo o si se va a entregar él solito. Roberto, estaba recordando una frase que me vino a la mente que dice que es más fácil derribar un régimen que reconstruir un Estado. Y si miramos para atrás en el tiempo, van 5 meses y poco desde la caída de Maduro, desde que la extracción de Maduro, y cuánto tiempo más atrás que Estados Unidos está tratando de derribar al régimen. En ese tiempo, seguramente que han negociado con todos estos personajes cercanos al círculo de Maduro. Y uno de ellos clave es Diosdado Cabello, que no solo tiene vínculo con lo que era el área militar o policial, sino con la paramilitar y parapolicial. El hombre que manejaba la coordinación de los colectivos venezolanos, los que manejan la calle, los que todavía están de alguna manera manejando los barrios. Fíjense que él está asociado, por lo menos en el imaginario, a el Cartel de los Soles, a las redes de minería ilegal y economías ilícitas que continúan operando aún, y al Tren de Aragua, que antiguamente también manejaba parte de la relación con los colectivos venezolanos. No me cabe la duda de que Diosdado Cabello es capaz de hacer una negociación para entregarse a sí mismo y cobrar parte de la recompensa. Es un personaje que debe necesariamente desaparecer del espectro venezolano para que ese país siga mejorando. Debe desaparecer del espectro. Palabras de Fernando Bacotti. Con ese cartel nos quedamos. 25 millones de dólares ofrece Estados Unidos por información que conduzca a la captura de Diosdado Cabello, pero la información que revela Jesús Romero, exoficial de inteligencia naval del Ejército de Estados Unidos, es que él mismo estaría negociando ya con Norteamérica. Lo han visto, las imágenes hablan por sí solas. Vuelve el fuego, vuelven los bombardeos en Oriente Medio después de haberse firmado el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán. ¿Qué ha ocurrido en las últimas horas? Atención, porque el grupo terrorista Hezbollah ha lanzado ataques poniendo fin a la tregua entre Líbano e Israel. El grupo terrorista ha atacado y, por lo tanto, las fuerzas de defensa israelíes han respondido con contundencia contra objetivos de ese grupo terrorista.
Lo que ha hecho el grupo terrorista ha sido prácticamente poner en peligro el alto el fuego en Oriente Medio, romperlo, violarlo y amenazar la estabilidad en la región. Esto cuando acaban de firmar el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán. El grupo Hezbollah pone todo en peligro. Un grupo financiado por Teherán, un brazo armado del régimen ayatolá. Fíjense, porque en rueda de prensa lo ha explicado un portavoz del ejército israelí. Durante la noche y hasta ahora, las fuerzas de defensa han atacado más de un centenar de objetivos de Hezbollah en diversas zonas de Baqá, en Nabatie y en otras áreas. Hemos eliminado a docenas de terroristas en nuestros ataques. Las operaciones continuarán según sea necesario. Nuestros hombres en el sur del Líbano siguen destruyendo la infraestructura terrorista e importantes instalaciones subterráneas. Ya lo ven, es la explicación por parte del ejército de Israel después de ese fuego cruzado en la última noche que ha puesto en peligro la seguridad en la región y sobre todo casi hace saltar por los aires. Natalia Cabrera, periodista permanente de NTN 24 en Washington, casi hace que todo salte por los aires, ¿no? Casi que hace que todo salte por los aires y se desmantele básicamente el acuerdo, el memorando de entendimiento, el principio de acuerdo que firmó el presidente Donald Trump en Versalles esta semana y que hoy justamente el vicepresidente J.D. Vance iba a darle inicio a esas negociaciones técnicas que sí tenían como objetivo y tienen como objetivo el programa nuclear de Teherán, que era lo que le faltaba a ese memorando de entendimiento que ya se firmó entre Estados Unidos e Irán. Y han sido aplazada el viaje del vicepresidente J.D. Vance después de lo que ha ocurrido esta madrugada, que es gravísimo. Suspendido el viaje, ya no hay esta reunión que estaba planeada y que se anunció con bombo y platillo para este viernes, en la cual era con mucha expectativa la que estábamos esperando todos para ver cuáles realmente iban a ser los avances concretos sobre el programa nuclear de Teherán, porque lo que vimos en este memorando de 14 puntos que firmó el presidente Donald Trump simplemente era términos muy vagos en los cuales supuestamente Irán decía que no iba a tener un arma nuclear, pero que no estaba establecido nada concreto. Hezbollah atacó con misiles guiados y fuego de artillería a fuerzas israelíes que respondían a las violaciones de alto el fuego. Aquí las imágenes de esta madrugada. Impresionante, impresionante. Son imágenes de las últimas horas. Hoy el punto informativo es el Líbano con esos ataques cruzados, pero la noticia también de último minuto es que acaban de prorrogar el alto el fuego violado por el grupo terrorista Hezbollah. Natalia Cabrera, se prorroga ese alto el fuego. Israel y el Líbano hacen una renovación de este acuerdo de cese de hostilidades que ya estaba también establecido en este memorando de entendimiento firmado. Este era uno de los puntos clave para este memorando, por lo cual también es visto como que era una suerte de bombardeo hacia el mismo acuerdo que firmó Estados Unidos con Irán. Bueno, pues mientras tanto Estados Unidos mantiene su presencia militar activa en la región. Están en alerta los Marines desplegados en el Golfo Pérsico, en Oriente Medio. Vean las imágenes que han difundido en las últimas horas. Aviones de combate F-16 de la Fuerza Aérea del Comando Central realizando patrullas en vuelo sobre la región, reabasteciéndose en el aire para extender su capacidad operativa. Las fuerzas desplegadas siguen vigilantes en medio de un escenario marcado por la tensión y los riesgos de una escalada. Fíjense, un vídeo claro que demuestra cómo están vigilantes, cómo están activos. Escuchen ustedes el rugir de estos vuelos, de estos cazas, así suena. Ya nos acompaña Fernando Bacotti, analista en temas internacionales, y también Manuel Aguilera, director de República USA. A cada uno le pido un titular ante lo que estamos asistiendo en Oriente Medio y la fragilidad, aparente fragilidad,
de todo lo que se pacta. Empezamos por Manuel Aguilera, director, bienvenido, su titular. Bueno, pues yo diría que el bebé del memorándum de paz nace muy frágil, ¿no? Es un bebé que ha nacido con una salud bastante endeble desde el principio. Un bebé que necesita, señora Aguilera, ir a la incubadora y fortalecerse un poco porque, como usted dice, tiene sin duda una salud frágil. Fernando Bacotti, profesor del Instituto de Guerra, bienvenido a Club de Prensa, su titular. Buenas tardes, Roberto, Manuel y Natalia. Un placer estar con ustedes. Es de orden, primero, felicitarte por tu reconocimiento internacional como una de las voces más influyentes en Hispanoamérica. A continuación, te digo, el acuerdo no está consolidado. Apenas ha entrado en su fase más peligrosa y navega en modo supervivencia, para utilizar términos navales. Gracias, don Fernando. Navega en términos supervivencia. Lo que ha ocurrido en las últimas horas es crucial. Hemos recopilado todos los movimientos militares en la siguiente nota. Para que ustedes tengan una idea, se firma el memorando, pero Irán pone una condición. La condición es que Israel no ataque Líbano. Si lo hace, volverá el fuego, dicen desde Irán. ¿Y qué ocurrió? Que el grupo terrorista Hezbollah lanzó misiles, lanzó fuego de artillería e Israel se vio obligado a responder, a intervenir. De momento Irán no ha reaccionado y desde Teherán no han abierto fuego, pero esa posibilidad está encima de la mesa. Aquí los hechos. Tras una noche de intensos ataques entre Israel y Hezbollah, el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán estuvo a punto de quedar suspendido. Sin embargo, un cese de hostilidades alcanzado en las últimas horas permite mantener vigente el acuerdo entre Washington y Teherán. La escalada se produjo después de que Hezbollah atacara un tanque israelí en el sur del Líbano, dejando 4 militares muertos y desencadenando una nueva ola de bombardeos en la frontera. No obstante, el ejército israelí afirmó que sus fuerzas pueden actuar contra las amenazas en Líbano en virtud de las restricciones del alto al fuego. Respetamos los acuerdos y seguiremos actuando para eliminar las amenazas, cualquier amenaza. Pese al cese de hostilidades, las primeras conversaciones previstas para este viernes fueron aplazadas. La reunión de hoy buscaba abrir un periodo de 60 días para discutir las exigencias de Estados Unidos y las condiciones planteadas por Teherán. Sin embargo, el frente libanés sigue siendo uno de los puntos más sensibles del acuerdo y cualquier nueva escalada podría volver a poner en riesgo su continuidad. ¿Y qué dice el presidente Trump? Lo que ha asegurado en los últimos días, un mensaje en el que insiste el mandatario. Dice continuamente que Israel obedece a lo que él dice, que Israel le hace caso. Escuchen. ¿Va a poder controlar a Israel para que no ataque al Líbano? Sí, lo haré. Me tienen mucho respeto y hacen lo que les digo. Bueno, lo que hemos visto es que Israel ha atacado al Líbano. Fernando Bacotti. Donald Trump pidió que no lo hicieran. Por lo tanto, mi pregunta como analista geoestratégico, ¿realmente Israel está obedeciendo al presidente Trump? Roberto, creo que hay agendas particulares y paralelas en todo esto. Hezbollah amenaza el acuerdo. Los combates en el sur del Líbano y la muerte de militares israelíes han demostrado que el principal punto débil de este memorándum de entendimiento es que Estados Unidos e Irán no pueden controlar completamente a todos los actores del conflicto, a sus propios actores, en este caso a sus proxies. Hezbollah sigue siendo un factor de riesgo. La guerra entre Estados Unidos e Irán puede haber terminado, pero la guerra entre Israel y Hezbollah aún no. Por lo tanto, creo que Trump no controla a Israel. Claro, claro, es que son dos cuestiones independientes, ¿verdad? Pero al mismo tiempo estrechamente entrelazadas. Manuel Aguilera, ¿puede Israel no atacar a Hezbollah? Que es lo que le pide el presidente Trump, pero por otro lado, Hezbollah está mermando las capacidades de Israel. El grupo terrorista ataca a las fuerzas de defensa israelíes. Ante esa situación, ¿Israel puede quedarse de brazos cruzados como pide Trump? Es que hay que entender la situación de Israel. Yo conozco el país, he estado allí y uno puede ver. O sea, no hace falta ir para verlo, pero realmente es un país chiquito, rodeado de países hostiles
eh, es la menor calificación es países hostiles y luego hay países que abiertamente le atacan, como es el caso de Irán. Le atacan directamente, como hemos visto, o le atacan a través de sus proxies, de sus brazos armados, que son Hezbollah y Hamas. Entonces, la paz de Trump no es la paz de Netanyahu. La paz que le sirve a Trump para sus objetivos dentro de Estados Unidos, para sus objetivos económicos, para sus objetivos de las midterm, para sus objetivos de popularidad. Esa paz que Trump intenta cerrar con las ayatolás no le vale expresamente a Netanyahu, porque aquí quedan muchas cosas sin aclarar. Se reabre el estrecho de Hormuz, pero eso es un problema que ha venido después del inicio de la guerra, no era un problema previo. Ok, se habla ambiguamente de frenar el enriquecimiento de uranio y la potenciación de armas nucleares, pero tampoco se certifica y tampoco está claro que la financiación del régimen de los ayatolás a estos grupos terroristas se termine, con lo cual Israel no tiene más remedio que mantenerse en guardia y con la posibilidad de atacar. Eso a pesar de que venimos de estos días previos de advertencias del tipo Trump, como la que habéis emitido, pero también J.D. Vance en diversas apariciones públicas ha amenazado directamente a Israel, le ha dicho que Estados Unidos es el único aliado importante que le queda, etcétera, etcétera. Pero claro, es una situación muy complicada la que en este momento vive el primer ministro Netanyahu, que por un lado se debe a la lealtad que tiene a los Estados Unidos, que es verdad que es el único aliado importante que le queda en el mundo, pero por otro lado estamos hablando, como decía al principio, de su propia supervivencia como pueblo. Así que es una encrucijada muy difícil la que tiene el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Muy difícil porque además Natalia Cabrera, el régimen ayatolá, dice, si Israel ataca Líbano, aquí no hay acuerdo, nos salimos y vuelve el fuego. Se acabó el memorando de entendimiento. Pero por otro lado, hacen que el grupo Hezbollah, brazo armado del régimen ayatolá, ataque a Israel para forzar una respuesta por parte de Jerusalén, de Tel Aviv, ¿no? Exacto, un círculo vicioso en el que provocan un ataque de respuesta en legítima defensa por parte de Israel, pero que representa también que Israel vaya en contravía de lo que quiere el presidente Donald Trump y Estados Unidos siendo su principal aliado, que continúa siendo su principal aliado de todas maneras, si bien Netanyahu de alguna manera pues no está siguiendo estas instrucciones que le ha dado el presidente Donald Trump públicamente. No es la primera vez, al menos 4 veces Trump, además de este memorando de entendimiento que firmaron, Trump le ha dicho a Netanyahu y le ha pedido en al menos 4 oportunidades desde marzo que no ataque puntos del grupo terrorista Hezbollah en Líbano. Y sin embargo, Netanyahu lo ha hecho. ¿Qué te han dicho los expertos? Bueno, lo que nos dicen los expertos precisamente es que esta es una manera de Israel de torpedear, de bombardear este acuerdo entre Irán y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque de todas maneras es una encrucijada que Israel está peleando por su derecho a existir, por su legítimo derecho a la legítima defensa también, pero pues está haciendo malabares para mantener contento a Donald Trump. Esto fue lo que nos dijo el experto. No olvidemos que entre Israel y el Líbano no hay ningún problema de frontera, no hay ningún conflicto, no hay ningún litigio por resolver. Es una cuestión de una guerra histórica y hoy en día, ¿quién desarma a Hezbollah? Es la principal discusión entre ambos, cuando ambos están de acuerdo que hay que desarmar a Hezbollah. Israel no ha actuado lo suficientemente inteligente desde el punto de vista político. ¿Y qué dice el presidente Trump? Los expertos señalan que Hezbollah, el grupo terrorista, está boicoteándolo todo y el mandatario estadounidense dijo esto. No nos reunimos por desesperación, sino Irán. Están acabados. Vamos a dejar que pasen los 60 días. No recibirán un centavo, ni siquiera 10 centavos. Señor Bakoti, están acabados, dice Donald Trump sobre el régimen ayatolá. ¿Está de acuerdo? No, definitivamente no estoy de acuerdo. No está acabado el régimen islámico, no está acabada la Guardia Revolucionaria Islámica, no está acabado el arsenal misilístico, no está acabada la capacidad militar y sobre todo, de algo que no se está hablando en estos días, es el uranio enriquecido, ¿verdad? Que pasa a ser
un tema estratégico muy importante. Más allá de todo, creo que este círculo vicioso de mantener el conflicto vivo, por eso hablaba hoy de que el acuerdo navega en términos de supervivencia, porque este círculo vicioso implica muchas partes que están interesadas. Ayer lo escuché al primer ministro de Israel hablando de esto. Está determinado a seguir adelante. En ningún momento dijo que se iba a detener. Por el contrario, le aseguraba a su pueblo que iba a terminar con Hezbollah. Es decir, hay posiciones muy enfrentadas, muy radicales, y que no contribuyen a que este acuerdo sobreviva el tiempo que debe sobrevivir. Estos 60 días, Roberto, colegas, se van a pasar volando y van a haber más de estos enfrentamientos que van a poner en tela de juicio si sirve o no mantener un alto el fuego. Un acuerdo, además, señor Bacotti, que están criticando incluso dentro del Partido Republicano. Escuchemos lo que dice este legislador. Así es. Me preocupa que ciertos aspectos de este acuerdo representen un paso en la dirección equivocada. Por ejemplo, vamos a levantar las sanciones a las exportaciones de petróleo de Irán de inmediato. Esos son entre 400 y 600 millones de dólares al mes. Es muchísimo dinero. Y sabemos que este régimen revolucionario terrorista no va a gastar ese dinero en guarderías ni en hospitales. Lo van a usar para reconstruir sus arsenales de drones, sus misiles, para financiar a Hamas y para financiar a Hezbollah. Tom Cotton, senador republicano. Manuel Aguilera, director de República USA. ¿Hay una brecha dentro de los republicanos a cuenta de este memorando de entendimiento? Pues evidentemente, porque además es que desde el punto de vista ideológico y de fuerza, ¿no? Vamos a ver, el Partido Republicano frente al Demócrata siempre aporta posiciones más de fuerza, más activas, y en este caso lo que ha dicho Donald Trump, están destruidos o están acabados. Ojalá, ese era el objetivo principal cuando empezó todo esto, acabar con el régimen de los ayatolás, provocar un cambio de régimen, llevar una transición democrática, llevar la paz a la región de Medio Oriente, acabar con las tensiones, acabar con los grupos terroristas financiados por Irán. Nada de eso se está firmando en ese acuerdo. Ese acuerdo está, digamos, vamos a darle el beneficio de la duda, está mejorando el acuerdo de Obama, pero apenas. O sea, realmente es, si cabe, una pequeña mejora del acuerdo de Obama de 2015. Y por eso muchos republicanos se quejan porque esperaban mucho más. Y además, para terminar, diría que Irán, el actual Irán, bajo el gobierno de los ayatolás, de los radicales islámicos, no es un país de fiar, no es un gobierno de fiar, no es alguien con quien firmas un memorándum, un acuerdo y ya te quedas tranquilo, ¿no? Realmente ellos, como ha dicho este senador republicano, pueden aprovechar la situación para volver a fortalecerse y volver a la casilla de salida. Así que yo creo que más allá de lo que nos parezca el acuerdo, el problema con Irán bajo el mando de los ayatolás no está resuelto. Irán sigue siendo un peligro para Occidente, para Israel, para el mundo libre, porque siguen ahí, no están destruidos, ni mucho menos, y tienen la capacidad de reconstruirse. Así que estoy de acuerdo en que no, digamos que no se ha llegado a una solución que sea satisfactoria para los ideales del Partido Republicano y para los ideales conservadores que prometía Donald Trump en la campaña electoral. No hay solución, dice Manuel Aguilera, el problema sigue ahí, sigue estancado. Y atención a este anuncio de la Guardia Revolucionaria de Irán, que aseguran cierran de nuevo el estrecho de Hormuz. El grupo terrorista anuncia cerrar totalmente el estrecho de Hormuz. La medida responde a los recientes ataques también de Israel en el sur del Líbano en defensa propia. Teherán advierte a través de frecuencias marítimas que el paso permanecerá bloqueado hasta que Israel se repliegue. Cierran el estrecho de Hormuz, un estrecho lleno de minas navales. Todavía no se ha desminado del todo, de minas como esta.
Es una imagen de archivo, pero da cuenta del riesgo que hay en esas aguas. Natalia Cabrera, aguas que siguen controlando, hay que decirlo claro, las siguen controlando los ayatolá. Y que descubrieron a partir de toda esta ofensiva, esta guerra que inició a finales de febrero, que tienen eso como poder para negociar y que pueden utilizarlo y abrirlo y cerrarlo cuando quieran para manipular a Estados Unidos y pues a la comunidad internacional al someterla a los impactos que tiene el cierre de Hormuz. Así que están bajo control de esta tiranía que continúa ahorcando, además continúa violando los derechos humanos de las personas y tienen ahora pues más poder, están envalentonados, firman un memorando de entendimiento que básicamente decía que tocaba reabrir el estrecho de Hormuz, que adicionalmente cesaban los enfrentamientos en todos los frentes y pues básicamente ese memorando de entendimiento que firmó Donald Trump, que para muchos en Estados Unidos es visto como una derrota, no se está cumpliendo ni siquiera.